El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Tres procesos históricos fueron claves en el movimiento neoclásico. El primero, la aparición de la ilustración o el iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar el dogmatismo. Segundo, el descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1738 y Pompeya en 1748, que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. Tercero, por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y organización social, y la revolución francesa que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. La música neoclásica es la versión nueva de la música clásica. Se desarrolló entre las décadas de 1920 y 1940. Quiere rescatar principalmente ciertas características de la música durante el clasicismo. Algunos compositores y músicos del neoclasicismo fueron Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Manuel de Falla, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Joseph Haydn, y también un poco de la música durante el periodo barroco del siglo XVII con músicos como Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich y Antonio Vivaldi, para mezclar la excelencia de la música clásica académica con los avances de la música clásica contemporánea. Tenemos a dos grandes compositores como lo fue Haydn, nacido en 1732, fallecido en 1809. Amadeus Mozart, nacido en 1756, falleció en 1791. Fue un compositor y pianista austriaco, maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión universales. Mostró también una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y de violín. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. Tenemos también a Beethoven, que tomó lecciones de Wolfgang Amadeus Mozart, que dijo de que el que no lo pierdan de vista, ya que alguna vez haría ruido en el mundo. Beethoven se enamoró de Giulietta, a quien dedicó la sonata Claro de Luna en 1801. Beethoven dejó también para la posteridad un importante legado: 9 sinfonías, una ópera, 2 misas, 3 cantatas, 32 sonatas para piano, 5 conciertos para piano, un concierto para violín, un triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, 16 cuartetos de cuerda, una gran fuga para cuarteto de cuerda, 10 sonatas para violín y piano, 5 sonatas para violonchelo y piano e innumerables oberturas, obras de cámara, series de variaciones, arreglos de canciones populares y bagatelas para piano. Estos fueron los dos compositores y músicos de la época más importantes. La pintura neoclásica. Las obras neoclásicas eran serias, con moderado énfasis en las emociones y creadas desde la simplicidad de la técnica. Las obras expresaban situaciones sociales de la época. El estilo pictórico neoclásico enfatizó en las cualidades del contorno, los efectos de la luz y el predominio de los colores claros y ácidos. Técnica. En la pintura neoclásica predominó la iluminación dramática, clara y fría, generalmente centrada en el protagonista de la composición. Se aplicó en la técnica el claroscuro, una disposición adecuada en las luces y la sombra. Generalmente, el protagonista de la obra se disponía en el centro del cuadro con una iluminación más intensa, dejando en la oscuridad tenue el resto de los personajes dentro de la composición. Temática.
Una de las características más marcadas en la pintura neoclásica es una concentración de la cultura griega y romana, los temas mitológicos, además de una priorización del desnudo heroico masculino, típicos del arte grecorromano, fueron comunes en las composiciones neoclásicas. Composición. Las composiciones neoclásicas enfatizaban en un solo tema y carecían de otros temas dentro de un cuadro que pudieran distraer al espectador. Por otro lado, la mayoría de las pinturas fueron realizadas en óleo sobre lienzo. En el primer plano se pintó un número pequeño de figuras humanas, mientras que en los alrededores se dispusieron otras figuras en el uso de la profundidad. Generalmente, la figura que se presentaba en el centro de la composición tenía las características de una anatomía perfecta, abdominales perfectamente marcados, cuya idea fue extraída de las esculturas clásicas. La escultura neoclásica. Esta se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y del siglo XIX en Europa y las Américas. Surge como reacción de la frivolidad del decorativo del rococó. Además, está inspirada en la antigua tradición grecorromana, adoptando principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio y propósito con un fondo de moralización. De esta cercana manera de entender lo clásico se desprenden algunas de sus características más sobresalientes. Los materiales preferidos fueron el bronce y el mármol blanco. Este último es el material más utilizado. Su característica y su color simboliza la pureza y belleza más clásica, aunque hoy se ha descubierto que las figuras griegas se policromaban. Segundo, una perfección formal y técnica que suprime la emoción del artista. Tercero, una belleza serena que nos transmite frialdad por la falta de expresividad y sentimiento. Cuarto, la visión desde un solo punto de vista, el frontal, impera en la visión de la obra. Y por último, una temática muy diversa en la que se destaca el retrato y la estatuaria funeraria.